sean bienvenidos a nuestro programa Expresión Política a través de las pantallas de Giro Visual Televisión en nuestra red de la provincia de San Antonio. También aprovechamos de saludar a los televidentes de Casablanca, quienes nos ven a través del canal INET Televisión. Hoy tenemos una invitada bastante importante que dice relación también con los temas de los adultos mayores en nuestra zona. Muchos se vienen a vivir a la provincia de San Antonio, según ellos a pasar los últimos días, pero viven mucho tiempo acá en nuestra costa. Ella es Rayén Inglés Huenche, es socióloga y es la directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Bienvenida a Giro Visual Televisión, ¿cómo está usted? Muy bien, Rose, encantada de poder compartir información, trabajo con la gente y sobre todo poder informar a los adultos mayores sobre las políticas públicas que estamos implementando. Eso es importante porque al final, como dice el dicho, todos vamos para allá, así que nos importa justamente los temas y los avances de las políticas públicas de los adultos mayores. Hoy hubo una inauguración bastante importante que tiene que ver con un centro día que se implementa en la comuna del Quisco. Tenemos entendido que es el primero en la provincia de San Antonio, pero el tercero en la quinta región. Cuéntenos de qué se trata ese centro. Bueno, lo primero, cierto, es comentarle que el centro día es un espacio donde se desarrolla un modelo sociosanitario de atención. Esto significa un espacio donde convergen profesionales del área de la salud como del área psicosocial, de tal manera que las personas mayores puedan tener una atención de primera calidad, pero también integral. Ahora, ¿cómo funciona esto? Los centros de día tienen como objetivo fundamental que los adultos mayores que tienen pérdida funcional puedan llegar a un espacio donde puedan compartir, rehabilitarse, participar, generar mayores espacios de autonomía, pero además de eso, cierto, también nosotros podamos respetar la forma de los adultos mayores. Esto significa que esta política pública está centrada principalmente en generar la idea de que las personas mayores que viven solas y aquellas que tienen pérdidas funcionales, por ejemplo, puedan volver en la tarde o al finalizar el día a su casa. Esto se grafica en dos grandes elementos: el respeto por los derechos humanos de las personas mayores, la autonomía de los adultos mayores y el respeto a la forma de vida de los adultos mayores. Desde este punto de vista tenemos que destacar que la política de gobierno tiene que ver también con reconocer que no hay mejor lugar para vivir, para compartir, incluso para morir que tu propia casa. Ahí uno tiene sus cosas, su almohada, la mascota, ¿cierto? Sí. Entonces, por lo tanto, la política del gobierno también tiene que ver con cómo nosotros no pensamos solo en los adultos mayores de manera de institucionalizarlo. Porque nosotros nos encontramos muchas veces con gente que nos dice: oye, ¿sabes qué? Los adultos mayores viven solos, por lo tanto, ¿por qué no los mandan a un hogar? Entonces la pregunta es: yo, tú, todo lo que estamos viendo ahora, si nosotros tuviéramos que vivir solos en la vejez, ¿sería conveniente o uno quisiera realmente irse a un hogar? Entonces también pasa por cómo nosotros entendemos la vejez. Tiene que ver con un concepto de vida, tiene que ver con asumir que la vejez es una etapa, que tenemos que asumirla con dignidad, pero también con políticas públicas, con servicios, y por eso el gobierno de Chile hoy día implementa la política de centros día que nos va a permitir atender a las personas mayores, pero que al final del día ellos puedan llegar a sus casas. Bueno, mucho se había planteado en tiempos, en otros años, justamente que acá en la provincia de San Antonio hay un alto índice de adultos mayores y justamente querían implementar estos lugares para que los adultos mayores pudieran vivir el resto del tiempo, pero como bien dice, hay muchos que no están de acuerdo. Ahora, respecto a este centro día, ¿quiénes son las personas, los profesionales que van a trabajar ahí para poder recibir a estos adultos mayores, quienes al final del día se van a sus casas? Bueno, lo primero es señalar que en este marco de atención sociosanitaria nosotros hemos implementado un modelo donde hay gente profesional del área de la salud. Hablamos de kinesiólogos, ¿cierto? Hablamos de podólogos, hablamos de terapeuta ocupacional y fonoaudiólogo, y paralelamente de psicólogos y también de trabajadores sociales, de tal manera que el adulto mayor no solamente sea visto como una persona con enfermedades, sino además como una persona integral, con todos sus desafíos. ¿Ustedes se imaginan lo que significa para una persona mayor perder a su pareja, perder a los amigos, perder valor en la sociedad? El envejecimiento en este país también tiene que ver con la marginación, la segregación, esa poca visión que tienen las otras generaciones respecto de su futuro. Si ustedes analizan, por ejemplo, qué es lo que nosotros pensamos acerca de la vejez, la mayor parte de nosotros ni siquiera dimensiona cómo va a ser nuestra vida en 50 años más. Claro, lo único que pensamos es llegar en buenas condiciones. Claro, uno dice, yo voy a llegar en buenas condiciones, pero no estás pensando, ¿cierto?, que esa etapa va a durar a lo mejor 40 años.
No olvidemos nosotros que en este país hay muchos adultos mayores de 100 años y más. Claro. Entonces, por lo tanto, cuando uno habla de San Antonio, de Valparaíso, uno habla de un envejecimiento poblacional palpable, visible, notable. Cuando uno camina por estas calles, uno ve mucho adulto mayor, y eso tiene que ver también con una composición sociodemográfica distinta. Por lo tanto, las acciones del gobierno de Chile tienen que también generarse en una coordinación que permita responder a este escenario de envejecimiento, ¿cierto?, precoz de la región, donde nosotros hablamos que particularmente en el Quisco, imagínate, hoy día son casi el 25% de la población, hoy. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la proyección en términos de vejez y envejecimiento? Para nosotros es tremendamente desafiante. Es por eso también que uno de los 3 centros, ¿cierto?, se ha implementado en esta comuna. Pero paralelamente señalar que este es uno de los programas que trabaja el Gobierno de Chile y el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Sí, porque además tenemos el programa Vínculo, que también atiende a personas mayores que viven solas y a personas mayores vulnerables, ¿cierto?, que requieren un acompañamiento psicosocial. Y otros programas que son los de subvenciones para los establecimientos de larga estadía o la de promoción de derechos, que son los más conocidos cuando uno habla de los proyectos del Senama, habla de los viajes, habla de la recreación. Claro, o sea, hay una serie de elementos que están disponibles para las personas mayores, pero que particularmente en esta región, en esta provincia y en esta comuna son tremendamente fundamentales. Claro. Ahora, respecto a lo que usted menciona, son importantes las políticas públicas que realizan a través del gobierno para implementar una mejor calidad de vida y atención justamente con ello a los adultos mayores. Pero ¿cree usted que falta un poco de cultura en relación al trato al adulto mayor desde los niños, a lo mejor implementarlo en el colegio? Esto debido a que en otros países como Asia, por ejemplo, los adultos mayores significan algo muy importante respecto a lo que han dejado en su vivencia, ¿cierto?, hasta la adultez. ¿Cree que en Chile falta un poco más de tomar al adulto mayor como una persona que ha dejado un legado importante en la historia de su vida? De hecho, yo estoy convencida de que los adultos mayores son un capital social activo. Eso es lo primero. En segundo lugar, entiendo absolutamente que son pasado, pero asumo que son presente y comprendo que son futuro. Por lo tanto, la persona mayor no deja de ser persona por envejecer, no pierde derechos. O sea, nosotros todos los que hoy día nos están escuchando, viendo, o sea, ¿usted se imagina que a los 60 años usted pierda todos los derechos? Entonces, eso es tremendamente importante. O sea, cómo nosotros tenemos un cambio de actitud hacia las personas mayores. Primero, respetando sus derechos, asumiendo que es un sujeto de derecho, por eso hablamos de personas mayores. Y además de eso, de ser un sujeto de derecho, nosotros también tenemos que consignar una actitud de buen trato a las personas mayores. Y esto no solo significa el repudio al maltrato, porque nosotros nos encontramos con múltiples situaciones. Raúl, si yo te contara todos los eventos, todas las acciones que las personas mayores viven, de verdad es muy, muy lamentable la forma. Por lo tanto, el efecto cultural de nuestras prácticas, de nuestras tradiciones. Porque también muchas personas a veces dicen, antes se trataba bien a los adultos mayores. Entonces yo les quiero también decir que no es así, dado que nosotros nunca como país, ni como sociedad, ni como mundo, hemos vivido con tanta población envejecida. Los adultos mayores en esperanza de vida en Chile llegaban a los 63, 64, 67 años de vida. Por lo tanto, el cuidado de esa persona mayor no incluía, por ejemplo, un deterioro cognitivo de 10 años, que es lo que se vive hoy, ¿cierto? No incluía una dependencia severa, como los postrados que tenemos hoy, y tampoco incluía el 80% de autovalente que tenemos hoy, que son la mayoría de las personas mayores, que están en condiciones de hacer múltiples acciones. Por lo tanto, el llamado siempre que nosotros hacemos como gobierno de Chile es al buen trato a las personas mayores, el respeto a las personas mayores y sobre todo un cambio de actitud hacia la vejez y envejecimiento, entendiendo que este proceso que están viviendo las personas mayores hoy día
es el mismo que nos va a afectar a nosotros. Claro. Ahora, según las estadísticas, hoy en Chile las parejas están decidiendo tener hijos más tarde, ¿cierto? No tan temprano como antes. Bueno, hubo un tiempo en que los matrimonios se casaban a los 15 años, incluso 15, 16 años, y tenían muchos hijos además. A veces tenían 18, 20 hijos, algunos se iban muriendo en el camino, ¿cierto? Por la calidad de la medicina probablemente, pero hoy las parejas están decidiendo tener hijos cerca de los 40 años. Esto quiere decir también que la población chilena va a estar bastante envejecida en unos años más. Así es. Lo primero, cierto, es que hay que reconocer que hay un cambio en la composición de la familia. Esta familia que tenemos hoy día no tiene la misma composición de hace 40 o 50 años atrás. Las mujeres hoy día tomamos decisiones sobre nuestras propias vidas. Las mujeres también participamos y esto genera un cambio en la sociedad. Lo que no significa que somos las culpables, por si acaso. Eso también hay que ir como dejándolo claro, desmitificando, porque se dice, no, las mujeres decidieron tener menos hijos. Nosotros como sociedad hemos cambiado, por lo tanto también la tasa de recambio, ¿cierto?, viene como uno de los desafíos principales respecto de la economía, el modelo productivo, los nuevos roles. Muchas personas mayores van a ser padres en la vejez, van a seguir cumpliendo este rol, ¿cierto? Pero con atención a actividades que probablemente nosotros hoy día estamos desarrollando a los 40. Ellos los van a desarrollar, o sea, tú te imaginas tener un hijo a los 38. Entonces, ese hijo de 38, cuando tú tengas 60, todavía lo vas a estar formando, claro, colaborando en el modelo educativo, etcétera. Entonces, por lo tanto, los roles de las personas mayores van a ser múltiples. Entonces, en este escenario, nosotros tenemos que asumir y entender primero, ¿cierto?, que los mayores son un capital social activo, que están presentes en la sociedad, que no son del más allá, que somos nosotros mismos y que, por supuesto, necesitamos generar todos los dispositivos. Y cuando nosotros hablamos de todos los dispositivos, no hablamos solamente de que este tema sea solo de los adultos mayores, hablo de todas las generaciones, hablo también de la familia, nosotros como Estado tenemos la obligación, ¿cierto?, de facilitar el ejercicio de los derechos de las personas mayores. Pero la familia contribuye también al bienestar de las personas mayores. Entonces, y esto no significa a veces hacerse cargo, significa generar dispositivos, servicios, redes de apoyos que permitan al adulto mayor vivir mejor. Por supuesto, y eso tiene que ver también con, como dice, el buen trato, pero también una formación en la familia cuando vive con un adulto mayor. Y otro tema también que vamos a plantear es la jubilación, porque muchos adultos mayores, como bien dice, se sienten jóvenes, teniendo 60, 65 años o más y todavía se sienten capacitados de poder seguir entregando en el trabajo. Vamos a tratar ese tema y otros. Lo voy a invitar a todos, a ustedes y a usted también, a una breve pausa comercial y ya volvemos con Rayen Inglés, quien es directora nacional del Senama acá en Giro Visual. Ya volvemos. Don Amadeo Flores. Ah, sí, yo soy. Pase a vacunarse. No, pero ¿cómo se le ocurre? Las damas primero. ¿Yo? Ah, no. Los niños son primero. ¿No se supone que todos ustedes vienen a vacunarse contra la influenza para evitar complicaciones? Para prevenir la influenza, vacunarse está primero. La vacuna es gratis para embarazadas con más de 13 semanas de gestación, niños y niñas entre 6 meses y 5 años, adultos mayores y enfermos crónicos. Infórmate más en Salud Responde y en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Asumí este desafío y ahora sé que puedo más. Hoy soy más capaz. Nunca es tarde para aprender. Hoy tengo una nueva oportunidad. Ahora me siento más capaz. La pastelería resultó ser lo mío y ahora me voy a dedicar a este oficio para ser más capaz. Postula cursos gratuitos para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Más información en www.sense.cl. Oficinas regionales Sense, Chile Atiende o en tu municipio. Sense, Ministerio del Trabajo, Gobierno de Chile.
Bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa Expresión Política a través de Giro Visual Televisión para la provincia de San Antonio y también Casa Blanca y sus alrededores. Conversamos con Rayén Inglés, ella es socióloga de la Universidad de la Frontera de Temuco y por supuesto ha llegado a liderar el Servicio Nacional del Adulto Mayor y justamente estamos tratando estos temas que dicen relación con las políticas públicas que favorecen el bienestar de los adultos mayores. Y justamente hablábamos antes de ir a la pausa, el buen trato del adulto mayor también en la casa. Hay algunos programas que se pueden extender, si es que ya existen o no, respecto a cómo la familia debe tratar a un adulto mayor en casa cuando tiene algún tipo de patología que a veces es muy difícil de llevar y también por la paciencia de tratar a los adultos mayores que van cambiando también un poco de su forma de ser, el humor o, como bien decía, por algún tipo de enfermedad puntual. Yo creo que sin duda alguna el desafío más grande es la dependencia y sobre todo la dependencia cognitiva. El deterioro cognitivo es una cuestión fundamental de poder asumirlo, primero desde la información. Nosotros tenemos un programa que se llama Buen Trato, es un programa, se llama Programa de Buen Trato, que no solamente genera talleres de información, de visibilización y de capacitación para funcionarios públicos, porque uno tiene que partir por casa. Partimos, ¿cierto?, primero con los funcionarios públicos, los que atienden a adultos mayores, los que están a cargo del cuidado de adultos mayores, y se hace extensiva a todas las comunidades, a las propias organizaciones de personas mayores y a través de una estrategia de relaciones intergeneracionales también con las otras edades. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda que acá en esta región hicimos un concurso, una selfie, ¿sí? Que ustedes reportearon, donde aparecían la generación y los adultos mayores en una acción conjunta. Pero en este mismo contexto, ¿cierto?, nosotros tenemos que asumir que el envejecimiento en un escenario de superior a los 80 años siempre va a generar algún tipo de nivel de dependencia o de discapacidad. Aprender a convivir con esto tiene que ver primero con la información que nosotros tengamos. Este programa provee de información, pero además de eso nosotros tenemos que asumir el desafío de nuestra esperanza de vida. Nosotros lo mínimo que vamos a vivir después de los 60 son 20 años, por lo tanto hay que también prepararse para eso y revisar cuáles son las patologías que han estado presentes en nuestra familia, aquellas que son heredables, a eso me refiero. Y por otra parte, también ir observando la actitud de las personas mayores, la forma en cómo se están relacionando con el entorno. Acompañar al adulto mayor es fundamental, o sea, las visitas, los regímenes comunicacionales de la familia son un factor fundamental para mantener la calidad de vida de las personas mayores. Por otra parte, que los adultos mayores participen. Ustedes no se imaginan cuánto retrasa el deterioro cognitivo el que los adultos mayores sean parte de un programa, por ejemplo, de participación a través de un club de adultos mayores, a través de la casa que nosotros estamos inaugurando hoy día, ¿cierto? Por lo tanto, es muy, muy importante que el adulto mayor participe. También que vaya al consultorio. ¿Saben ustedes que el 30% de los adultos mayores solamente se controla? Esto significa que mucha gente, mientras no tenga dolor, mientras no tenga esta sensación de que el médico. Claro, es muy importante que los adultos mayores vayan. A pesar de eso, son bastante participativos. Muy participativos. Van a todos los lugares y de hecho felicitarlos también por las estadísticas que han realizado respecto a la evasión de los pasajes del Transantiago. Los que pagan son los adultos mayores, siendo que, como bien mencionábamos, el dinero que reciben de su jubilación a veces no alcanza para vivir comprando remedios y otras cosas y pagando cuentas, pero sin embargo ellos cumplen con el pago del Transantiago, con el pago de sus cuentas, son bastante responsables, más que incluso los jóvenes, y eso se valora totalmente. Es tremendamente interesante. Los adultos mayores tienen una composición cultural también distinta. Mira, no solamente son responsables en cómo participan, sino además tienen un tremendo capital social. Son un tremendo aprendizaje. No se imaginan ustedes lo que significa poder hablar con un adulto mayor, aprender de sus historias, reconocer sus historias. Y esto, por ejemplo, que me señalabas hace un rato atrás, Rose, el tema de que los adultos mayores se ponen de mal humor cuando uno envejece. Mira, yo quizás voy a decirlo así, bien francamente, los adultos mayores, uno no cambia con los años que tiene, uno es nomás. Entonces hay gente que desde chico es jodido, pasan los años, sigue siendo jodido, entonces tampoco podemos esperar que en la vejez deje de serlo. Claro. Y la mayoría de los adultos mayores no son así. Esto es como uno de los mitos que se genera respecto de los adultos mayores,
que con la vejez uno se pone complejo. Ahora, desde el punto de vista de la precariedad, de la vulnerabilidad, absolutamente, pero sin duda son un tremendo ejemplo de responsabilidad, de puntualidad. Fíjate que en el mundo del trabajo, donde nosotros hemos estado incorporando un programa de acción, son un verdadero ejemplo para las otras generaciones. No solo porque generan entornos laborales favorables, sino además porque los adultos mayores nos permiten enseñarle a las otras generaciones y transformarse en un ejemplo para las otras edades. Sobre la responsabilidad. Y respecto a eso, mencionábamos también que los adultos mayores jubilan entre los 60 y 65 años, algunos un poco más tardía, pero al jubilar muchos llegan a la casa y dicen, pucha, yo todavía quiero trabajar, puedo aportar, ¿cierto?, a alguna empresa. Y en la casa a veces se enferman más porque no tienen nada que hacer, ¿cierto? Se aburren, y a veces también es cuando dice la mujer, pucha, este viejo se puso idiota, se enoja, y a veces empiezan los roces, que es normal en realidad con cualquier pareja, ¿cierto? Independiente de la edad. Ahora sí, tengo entendido que hay un programa también en donde se inserta a los adultos mayores ya jubilados que todavía pueden aportar a la sociedad, y hemos visto mujeres y hombres cumpliendo distintos roles, ya sea en bancos, en oficinas comunes y corrientes. Respecto a eso, ¿existe una tasa importante de adultos mayores que quieren volver a trabajar después de jubilados? Bueno, lo primero es señalar, ¿cierto?, que los adultos mayores, la premisa de nosotros como gobierno son los derechos humanos de las personas mayores. Es decir, que si un adulto mayor quiere trabajar y puede hacerlo, debe hacerlo. Entonces, es una cuestión fundamental. Eso es lo primero. Y luego de eso nosotros hemos generado un programa que es piloto, absolutamente piloto, porque también el trabajo en la vejez trae consecuencias que tienen que ver con las pensiones, con los montos también de los sueldos, de los ingresos y las seguridades sociales que nosotros tenemos que garantizar. Entonces, por lo tanto, hoy día, a través de la sociedad, el gremio de supermercados de Chile, por ejemplo, hay muchos adultos mayores que están trabajando. El año pasado se ingresaron alrededor de 3.000 adultos mayores. Y a final de año había 9.000, y estos 9.000 adultos mayores en todo Chile desarrollan funciones que tienen que ver con pesar fruta, con pesar el pan, por ejemplo, y que se generan en entornos favorables para ello. Sin embargo, es muy menor el número de adultos mayores, dado que son más los que quieren trabajar. Ahora, desde la tasa de trabajo propiamente tal, nosotros hablamos de que un 24% de los adultos mayores trabajan. ¿Ya? Y en este sentido, ¿cierto?, decir que además de eso, otros están en el comercio informal, por ejemplo. Y eso nosotros no hemos cuantificado, no hemos podido cuantificar cuántos efectivamente los adultos mayores están instalados en el comercio informal. Ahora, una de las leyes que ha favorecido tremendamente a las adultas mayores, a las mujeres, es precisamente la ley que regula el empleo doméstico. Ya nosotros no podemos olvidar que muchas mujeres adultas mayores cumplen funciones domésticas y que esas tampoco estaban reguladas, estaban en el ambiente de lo informal. Por lo tanto, nosotros decimos que los adultos mayores son un tremendo aporte, no solamente por este 24%, ¿cierto?, de la fuerza laboral del total de los adultos mayores, sino además por el trabajo que realizan en los supermercados, sino además por el trabajo que desempeñan en el comercio informal. Por lo tanto, también ahí tenemos un desafío en el tema de las seguridades sociales, y además de eso, ¿cierto?, con cómo el año pasado cerca de 49.000 personas mayores ingresaron al mundo del trabajo. Entonces, por lo tanto, uno diría, ¿qué es lo que nos falta como país? Asumir que el trabajo, ¿cierto?, para los adultos mayores no es un castigo, sino entender que muchos adultos mayores hoy día quieren trabajar. Entonces, nosotros nos hemos situado en casos, por ejemplo, donde un adulto mayor de 80 años está trabajando. Entonces, para mucha gente dicen, oh, qué pena. Nosotros entendemos que el adulto mayor, la mayor parte de las veces, hace lo que le gusta en ese escenario particular. Y por otra parte, también tenemos que entender que la precariedad de las pensiones hace que el primer condicionante para trabajar también sea el ingreso. Claro. Entonces, una de las razones por las cuales los adultos mayores trabajan es para aumentar sus ingresos. Claro. Pero ojo, lo que yo les quiero decir, el segundo es la autorrealización. Y eso sí que es un buen detalle. Yo no sé cuántos de los que nos están escuchando hoy día trabajan en lo que les gusta.
Sí, pocos. Entonces es un gran tema. Entonces por lo Pocos tanto, en el ámbito general, yo digo, porque hay muchos hoy día jóvenes que salen de la universidad y no se desempeñan en su área. o trabajan simplemente. Trabajan simplemente. Ahora, respecto a lo que mencionaba, que las bajas pensiones provocan que los adultos mayores después de jubilarse sigan trabajando, ¿qué es lo que debemos hacer hoy, pensando en el futuro, para poder tener una mejor pensión? Bueno, lo primero, avanzar en un cambio cultural que nos permita comprender que el actual sistema no nos sirve. No nos sirve ni ahora, ni nos servirá después. Entonces, por lo tanto, las modificaciones que se hacen al sistema tienen que tener también la capacidad, la oportunidad de encontrar conciencia colectiva en la sociedad, que podamos asumir que definitivamente, ¿cierto?, este sistema no nos va a permitir envejecer con una jubilación digna. Nosotros, los que hemos trabajado toda la vida, ¿cierto?, es muy probable que terminemos con pensiones precarias. Y esto implica, ¿cierto?, también entenderlo 20 años antes, y es más todavía, entenderlo 40 años antes, claro. Porque nosotros trabajamos en promedio 50 años, y en estos 50 años, si no logramos juntar un capital, ¿cierto?, individual, como lo estamos haciendo hoy, es muy probable que nosotros, justo cuando ya no tengamos las redes de apoyo, no tengamos los servicios, no tengamos la fuerza, no tengamos la energía, nos veamos, ¿cierto?, más encima enfrentados a una jubilación precaria. Eso es lo que están viviendo hoy día muchos adultos mayores. Y es por eso que estamos trabajando en la Comisión Bravo, que es una comisión, ¿cierto?, que no solamente está analizando el aumento de las pensiones, porque mucha gente pregunta solo por el aumento, sino también hay que preguntar por todas las condiciones del entorno. Lo primero es que las otras generaciones, las otras edades, entiendan que el tema de la jubilación no solamente es un tema de adultos mayores, es un tema país, es un tema que nos afecta a todos. Interesarse, informarse, saber lo que significa cada uno de los fondos, saber cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones en 50 años más. Claro, uno lo ve muy lejano, pero tiene que preocuparse hoy también. Ahora, respecto a ese mismo conflicto y el pensar en el futuro, ¿qué es lo que ha pasado justamente con el tema de la colusión de las farmacias, en donde los adultos mayores gastan la mayor cantidad de la plata de sus pensiones en los remedios, porque muchos tienen patología y los remedios son bastante caros? Bueno, lo primero cierto es que el año pasado el CERNAC desnudó esta situación que vivían los adultos mayores. Eso es lo primero. Lo desnudó dando cuenta de que inclusive hay medicamentos que cuestan 2000 veces más entre una farmacia y otra. Eso es lo primero. En segundo lugar, nosotros también hemos respondido no solamente en materia de políticas públicas asociadas a la regulación, sino además en los servicios otorgados a las personas mayores. Hay una medida presidencial que tiene que ver, ¿cierto?, con la generación de un banco de medicamentos que va a permitir que las personas que viven con enfermedades crónicas, en este caso, si hablamos de los adultos mayores, la mayoría, ¿cierto?, pueda acceder de forma gratuita, ¿cierto?, y en el marco de los derechos, ¿cierto?, a los medicamentos. Esto es muy importante porque la gente gasta mucho dinero en medicamentos. Además, mira, yo quiero decir que en un escenario de inseguridad, en un escenario de precariedad, uno se enferma más también. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las compras de medicamentos, a veces igual hay que pensar si realmente estamos tan enfermos. Entonces, porque a veces hay muchas personas mayores que se autodiagnostican, claro, o se generan el dato con una conversación con otro adulto mayor, pero también hay que asumir la confianza respecto de los profesionales que nos atienden y asumir el desafío de las enfermedades desde lo que son. Entonces, por lo tanto, una de las condiciones también del exceso de compra de medicamentos tiene que ver con la automedicación. Y por otra parte, con las múltiples necesidades y precariedades que tienen los adultos mayores, que muchas veces se reflejan en condiciones que son psicosomáticas. Entonces, por lo tanto, es súper importante volver a decirle a los adultos mayores que busquen un espacio de participación, de encuentro. Hoy día, por ejemplo, yo vi a los adultos mayores ahí, mira, a lo mejor alguien podría decir se van a resfriar porque estaban a pies pelados. Pero la verdad es que la alegría, la energía, las fuerzas de sus bailes, la fuerza de sus cantos, estaban felices. Esos adultos mayores son adultos mayores más sanos, y son más sanos porque están más contentos con su etapa de la vida, están más vinculados, están más relacionados, tienen pares con los que conversan, con los que se encuentran.
más la asistencia profesional, que es fundamental, por supuesto, pero la participación, la motivación, el sentido de la vida, yo creo que es una cuestión fundamental. A veces la gente se enferma porque no te van a ver. Entonces la enfermedad tiene que ver con la pena. Yo tengo la oportunidad de conversar con muchas personas mayores y muchos de ellos el día domingo esperan a sus hijos. Y muchas veces no llegan. Entonces también la honestidad con la que se relacionan las otras generaciones con las personas mayores es fundamental en el tema de salud. Sí, es verdad. Es muy importante. O sea, la salud no solo tiene que ver con los medicamentos, la salud tiene que ver con cómo nosotros nos encontramos en un escenario de precariedad, en un escenario de vulnerabilidad y en un escenario donde las redes también disminuyen. Claro. Por lo tanto, hay que hacer un llamado justamente a quienes nos ven, a quienes tienen a sus padres adultos mayores, a los niños que tienen a sus abuelos, que les hagan cariño, que les digan cuánto los quieren y por supuesto que los aprovechen tanto con su sabiduría, porque muchos no tenemos la posibilidad de tener a los abuelos que quisiéramos tenerlo a esta edad que uno tiene para que le pudieran contar algunas cosas importantes del pasado, ¿cierto? En la historia tanto de Chile como en el mundo y también el avance en la tecnología que ha sido bastante fuerte. Respecto a eso también quiero aprovechar la oportunidad, aparte de agradecerle que haya venido a nuestro programa, agradecerle el apoyo que han brindado a Sergio Morales, que es un adulto mayor de la comuna del Tabo, quien sufrió un incendio en su hogar y que gracias a las redes de apoyo, tanto el municipio del Tabo, la gobernación, algunos parlamentarios, también el Servicio Nacional del Adulto Mayor ha estado presente, he sido testigo justamente de la respuesta inmediata que me ha dado su equipo de prensa, al cual a través suyo lo felicito, y se nota que están presentes, ¿cierto?, para las solicitudes de los adultos mayores. Y por supuesto llamarlos a que también puedan informarse, ¿cierto? Porque hay muchos temas puntuales que van a quedar ahí en el tapete, que son temas legales, ¿cierto? Cuando los adultos mayores les quitan sus casas, cuando pierden algunas cosas, y es importante también tomar justamente en plano esos temas que son no solamente lo que es el bienestar, la salud, ¿cierto? Y los espacios, sino que también los temas legales y de maltrato que muchas veces lo hacen los mismos familiares directos. Quiero agradecerle nuevamente que haya estado con nosotros, justamente en una zona en donde se indica que los índices de adultos mayores son altos. Así es que un llamado para la sociedad a cuidar a nuestros adultos mayores, a darle una mejor calidad de vida, y por supuesto que la dejamos invitada para cuando quiera venir. Acá está su casa, porque muchos de los adultos mayores tienen que haber estado muy contentos de verla acá, que está presente en la zona. Muchísimas gracias a ustedes, y quiero despedirme haciendo un llamado a la familia, primero a tratar bien a los adultos mayores, a la comunidad a generar un cambio de actitud, de buen trato hacia los adultos mayores, y por supuesto a la sociedad completa a asumir que el desafío de la vejez o el envejecimiento de otros es nuestra propia vejez. Muchas gracias. Y usted siga la compañía nuestra en Giro Visual Televisión. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentir de Giro Visual Televisión, el canal de la Quinta Región.